Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a este espacio de aprendizaje, de crecimiento y este espacio distinto, ¿no? Algo diferente que aporte valor a nuestras familias, a nuestros pequeños y nos dé bienestar también a los adultos, ¿no? Este espacio de educar en emociones que hemos lanzado Chris y yo con mucho cariño, ¿no? Para intentar contribuir y aportar valor a todos vosotros, todos los que nos estáis viendo, sea en directo o en diferido. Y nada, vamos a empezar este espacio. En primer lugar, bueno, presentándonos un poco, nosotros somos Tucanfil, somos una empresa de consultoría y formación con sede en Altea, España, y con sede en Miami, Florida, en Estados Unidos. Bien, nuestra compañía abarca un nicho de mercado bastante grande. Hoy estamos en una de las partes de nuestra empresa. Principalmente nos dedicamos a toda la parte de consultoría estratégica y formación en equipos de trabajo, ¿no? Cómo podemos mejorar su eficiencia, cómo podemos mejorar su bienestar, cómo podemos mejorar la calidad de sus emociones, su inteligencia emocional, cómo podemos reducir el estrés también en ese equipo y cómo podemos, sobre todo, aumentar esa parte de sinergias entre cada uno de los componentes de los equipos de las compañías, ¿no? Para que realmente se construya un equipo sólido, basado siempre en los valores, ¿no? Los valores de la compañía, los valores de cada uno de nosotros, ¿no? Siguiendo un poco la línea esta de formación que enfocamos a las empresas, que enfocamos al sector adulto, cogemos todos esos conceptos, los mascamos, los trituramos un poquito y los trabajamos también con niños, que es la parte de educación, que es la parte que hoy estamos aquí compartiendo. Hoy no va directo a los niños, pero sí que va directamente a las personas que tienen más relación con ellos, que son con los padres, ¿no? Padres o profesores, ¿no? Tíos, familias, todas las personas que están alrededor de los más pequeños, ¿no? Del hogar. Todas estas herramientas que ahora, con la problemática, el adulto necesita trabajarlas porque si no, no está no es competente en el mundo en el que vivimos. Nosotros las trabajamos con los más pequeños para que ya desde la base, desde su crecimiento, sean capaces de poderlas utilizar. Imaginaros, ¿no?, el potencial que puede tener una criatura con 5 o 6 años que empiece a conocer todo esto, que empieza a saber cómo se siente, que empieza a saber cómo debe comunicarse, que empieza a saber estos aspectos tan sumamente importantes que están en el día a día, se dan por obvios, se dan por hecho, pero que hace falta refrescar, parar y poner mucha conciencia y mucho enfoque en aquello que realmente es importante en todo esto, ¿no? Que dentro del espacio de crecimiento y de evolución de nuestros hijos está la parte técnica, la parte aptitudinal, todo lo que aprenden, ¿no?, en los colegios, pero hay una parte actitudinal, hay una parte interna de las personas que es muy, muy, muy importante trabajar en su desarrollo y en su crecimiento, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos esas dos vertientes: la vertiente empresarial, donde trabajamos todos estos conceptos con adultos, con compañías, y la vertiente educativa, la vertiente de los más pequeños y realmente toda la comunidad educativa, todo lo que engloba al centro educativo, a las familias y a los niños, ¿no? Porque obviamente si se le enseña esto a los niños, ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero si enseñamos únicamente a los niños las herramientas y llega a casa y el padre o la madre o ambos están desvirtuados de estos conceptos, realmente no van a apoyar el aprendizaje de esos conceptos, ¿no? Del mismo modo en el colegio, si no trabajamos esto con los maestros, con los profesores, va a ser muy difícil que le den el peso o el valor o lo trabajen consistentemente con los alumnos, ¿no?, en este caso. Así que hoy estamos con los padres o profesores, quizá, no lo sé. Estamos aquí y vamos a intentar dar lo mejor, dar aspectos útiles, tips fáciles, concretos, prácticos, para que podáis ya, en cierto modo, empezar a ponerlos en valor, en práctica y a utilizarlos. Bien, yo soy Miguel, soy el CEO de Tucanfil, co-founder junto con Chris, que ahora se presentará. Bueno, soy escritor, publiqué mi primer libro hace aproximadamente un par de meses. Soy Life Coach Internacional certificado por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring.
graduado en Magisterio Musical y miembro de la Leadership Mastery de Tony Robbins. La parte de graduado en Magisterio Musical es la vertiente que me sale, ¿no? Más de la docencia, de la educación, y de ahí me surgió un poco, ¿no?, la necesidad de trabajar estos aspectos dentro de la docencia. El sistema no le da el valor que yo considero y por ese motivo pues se creó, ¿no?, y se generó esta empresa con el propósito grande de mejorar la vida de las personas de todos los ratios de edad, ¿no?, de todos los rangos de edad, desde los más pequeños hasta los más adultos. Y yo soy Cristina Botella, soy la CFO de esta empresa, de Look and Feel, que aporto esa parte de calma, esa parte de mindfulness. Como habéis visto en esa primera diapositiva, ¿no?, que hemos proyectado sobre Tucán, ¿no? Tucán Feel, esa parte, ese juego de palabras del Tucán, de lo que representaría esa parte de acción, del you can, del tú puedes, que sería esa parte de coaching que aporta Miguel. Y eso sería esa parte del feel, ¿no?, esa parte del corazón, esa parte del sentir que utilizamos de forma combinada en nuestra metodología de trabajo, ¿no? Y por eso esa parte de mindfulness. Doctora en ciencias, bióloga, toda esa parte de neurociencia y de conocimiento que puedo aportar a este mundo de la educación, desde la parte tanto de pequeños como adultos, ¿no? Y madre de un hijo de 13 años, en el que he podido experimentar ya desde nuestra escuela de liderazgo y desde pequeño todas estas herramientas y cómo el mindfulness ha podido llevarle a pasar por esas etapas de crecimiento ahora justo en la adolescencia y aportar también todos los ejemplos que hemos vivido desde el colegio y también como madre en este caso. Bien, los objetivos que a la hora de plantear este seminario de 2 días, los objetivos es básicamente lo que estaba diciendo, ¿no?, en la presentación: educar en emociones, ¿no?, en las diferentes etapas del crecimiento. No es igual plantear estos conceptos a un niño de 5 años que de 13, que de 18, ¿no?, que ya no son tan niños, ya son ya adultos, ¿no? Mejorar la comunicación en la familia. Nos daremos cuenta que la comunicación es uno de los terrenos más pantanosos en los que nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? El comunicarnos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con el resto del mundo, ¿no? Pero en este caso nos centraremos con los hijos, que quizá también es un nicho a trabajar, ¿no?, para mejorar. La parte de la reducción del estrés y la ansiedad dentro del hogar. Hay hogares donde hay mucha crispación, donde hay mucho nivel de estrés y de ansiedad. Trabajaremos el cómo podemos lidiar ante esas situaciones o sensaciones. Y finalmente, aquí la herramienta, ¿no?, que nos ayudará a lo anterior, esa parte del mindfulness, ¿no?, dentro de la educación en los hogares, ¿no? Dentro de los contenidos que vamos a trabajar, hoy trabajaremos los 2 primeros, inteligencia emocional y comunicación eficiente, y mañana trabajaremos la parte de reducción de estrés y mindfulness en la educación. Genial, y empezamos por esa parte de inteligencia emocional, ¿no? Y para ello vamos a hablar un poco de conceptos. En esta tarde, bueno, en esta mañana, ¿no?, en este espacio, como decíamos, de gestión emocional, vamos a trabajar un poco conceptos y después qué podemos hacer nosotros como padres, como tutores, como profesores, cómo podemos trabajar y aplicar todos los conceptos que iremos aprendiendo ahora ya en el día a día. Y lo primero es hablar de la inteligencia emocional, ¿no? Daniel Goleman, considerado como el padre de la inteligencia emocional, la define con estos 4 aspectos. Es decir, la inteligencia emocional consta de, por un lado, autoconocimiento emocional, conocer nuestras emociones, diferenciar las emociones con los sentimientos, darle esa diferencia, ¿no?, de las emociones básicas y de cuando ya aportamos un sentimiento, pero al final tener un vocabulario emocional, ¿no?, de saber cuáles son nuestras emociones, cómo nos sentimos, qué sentimos. Y luego cómo regularlas, ¿no?, esta autorregulación emocional, cómo somos capaces de controlarlas, de gestionarlas y no dejarnos llevar por esas emociones a la hora de decidir, a la hora de tomar acción. Una tercera fase o parte sería la automotivación, utilizar esas emociones, pero siempre estar hacia la parte positiva, hacia la parte de avance, de acción, de conseguir esos objetivos, esos sueños, esas metas, ¿no? Cómo automotivarnos, utilizar las emociones a nuestro favor.
Y luego la empatía, esa parte de no solo reconocer las emociones nuestras, nuestras propias emociones, sino también las de los demás, que eso nos ayudará a desarrollar esas habilidades sociales, emocionales dentro de lo que sería la propia vida, la propia comunidad, ¿no? Comprendernos, comprender a los demás, mejorar las relaciones con todo nuestro entorno, padres, hijos, profesores, en la comunidad educativa y dentro del espacio en el que vivimos, ¿no? Como decía, gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por las emociones. Y así lo veremos, ¿no? Cómo podemos llevar esas decisiones, esas acciones de nuestra vida de una forma inteligente. En definitiva, eso es la inteligencia emocional. Utilizar las emociones a nuestro favor. Bien, y vamos a comenzar por esta secuencia que a mí me parece apasionante, me encanta explicarla, me encanta trabajarla. Aparece también en mi libro porque es lo que realmente marca un poco la calidad de tu vida, ¿no? La calidad de tu vida equivale a la calidad de tus emociones, ¿no? Y la emoción equivale al significado. El significado que le damos a las cosas equivale a la emoción. Para mí, el punto de vista o mi perspectiva respecto a algo directamente me proporciona un significado y ese significado deriva en una emoción, ¿no? Pues vamos a trabajar hoy o comentar esta cadena de resultados, ¿no? Que es muy importante para entender el por qué tenemos los resultados que tenemos y cómo podemos cambiar esos resultados, ¿no? Estamos muchas veces actuando en el ensayo-error, efecto por efecto, ¿no? Pero es difícil, no nos gusta, a los humanos, a mí tampoco me gusta, ¿eh? Cuando lo hago, el proceso también me cuesta y me chirría bastante, ¿no? Pero hay que hacerlo. Para querer generar un cambio de resultado, un cambio en el efecto final, debemos ir siempre a la causa. Cuando trabajamos, analizamos la causa, la trabajamos, a partir de ese momento las acciones que haremos posteriores tendrán un sentido completamente diferente a las que estábamos haciendo anteriormente, la cual cosa no quiere decir que no cometamos errores, sino que aumentemos las probabilidades de acertar. No se trata de garantías, sino de aumentar las probabilidades de algo, ¿no? Bien, en cuanto a la cadena de resultados, normalmente no me detengo mucho en la primera parte, como veis pone creencias, pero hoy sí que me voy a detener, porque los padres son los principales promotores de ciertas creencias en los hijos, porque los hijos cuando nacen como un ordenador vacío, sin software, únicamente está el hardware y le falta la programación y poco a poco se van programando de determinada forma y empiezan a crecer y a tomar decisiones ¿en base a qué? Pues en base a esas creencias. Las creencias son sentimientos de certeza sobre algo, ni más ni menos, sea real o imaginario. Aquí está el problema. La segunda parte de la definición es la que nos fastidia bastante, ¿no? Sentimiento de certeza sobre algo, sea real o imaginario. Bien, las creencias son esa programación que tenemos las personas. Hay 4 condicionamientos que determinan las creencias. Por una parte tenemos un componente genético. Siempre hay un componente genético, cuando papá y mamá se juntan, sale la criatura y esa criatura pues está hecha por 2 personas. Ese componente genético tiene un peso dentro de las creencias, pero no es el peso más importante. Los siguientes 3 condicionamientos, y tomad nota porque cuando queremos aprender algo es importante estar activos y está muy bien escuchar, pero yo animo siempre a las personas que estén escuchando este vídeo, esta formación, que tomen notas. El segundo condicionamiento es el condicionamiento visual. Y aquí entráis en juego vosotros. El condicionamiento visual. Un niño empieza a generarse, a crear creencias en base a lo que ve. ¿Lo que ve dónde? Pues en su entorno más cercano. Lo que ve en su casa, lo que ve en el colegio. No tienen más vida los niños. Porque lo que ven en el parque es fantástico, porque están con los niños y cada uno tiene su película, su historia y están felices. Pero lo que ve dentro de su hogar, lo que ve dentro de un aula, va a marcar muy fuertemente las características humanas, mentales que puede tener ese niño o esa niña. El tercer condicionamiento va muy ligado al segundo. Es el auditivo, es decir, lo que veo y lo que escucho. Lo que escucho en mi colegio no es lo mismo ir a un colegio de gente adinerada, donde el dinero es algo positivo, que ir a un colegio de clase más pobre, donde el dinero es algo malo porque
desde casa lo que veo, lo que escucho, me está trayendo problemas y por lo tanto es algo malo. Fijaros con lo que puede afectar el significado del dinero en un niño o en una niña dependiendo lo que ve o lo que escucha o respecto a lo que significa la naturaleza o la sostenibilidad. No es igual estar en un colegio rodeado de naturaleza, donde hay excursiones, donde hay muchas experiencias con la naturaleza, que estar en un colegio en medio de una ciudad con ruido, con humos, con tráfico y con mucha contaminación. El significado que le pueda dar ese niño a la naturaleza pues será diferente también, ¿no? ¿Me seguís, no? Bien, y el último condicionamiento son experiencias específicas de alto impacto emocional. Me explico, algo que nos sucede, que nos impacte emocionalmente a las personas. Por poner un ejemplo muy general, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto, pero así vais a entender el ejemplo, los padres, ¿no? Por ejemplo, el 11S. El 11S, todo el mundo se acuerda perfectamente dónde estaba, qué ropa tenía, a qué hora lo vio, cómo le impactó. Eso pudo derivar posteriormente en un miedo generalizado a los aviones. Si subo en un avión me voy a morir, porque se va a estrellar. Y fijaros el sentimiento de certeza ante ese pensamiento, ¿no? Que damos por cierto, lo absurdo que es si lo racionalizamos, ¿no? El porcentaje o la estadística de accidentes aéreos con muertes de personas a lo largo de un año es mínima, ¿no? Pero esa experiencia de alto impacto emocional te puede provocar a ti ese miedo a volar que tú posteriormente puedes dar en herencia a tu hijo o a tu hija, porque lo comentas, porque lo dices y expresas esa emoción o ese sentimiento de certeza que tienes sobre algo absurdo, pero que tu mente no es consciente de que es absurdo, y por lo tanto esa creencia la puede tener el hijo. Y puede ser incluso otra creencia que puede tener un niño o una niña, que puede ser pues, un sentimiento de racismo. ¿Qué pasó en el atentado? Pues musulmanes, pues se pueden generar también creencias respecto al significado que le damos a la diferencia de razas, ¿no? O a la diversidad de razas que hay. Pues bien, fijaros la importancia que tienen las creencias a la hora de educar. Porque nosotros, los adultos, tenemos unas creencias ya bastante sólidas, ¿no? Y esto mañana Chris os lo va a explicar mucho mejor con un pequeño análisis que trabajará de la película Inside Out 2, que ya habla de esto, ya habla de las creencias, ¿no? De cómo cambian las creencias a medida que vamos evolucionando. Pero debemos ponernos la linterna hacia nosotros. ¿Qué creencias tenemos nosotros, ¿no? Y estos serían 7 webinars más, que no voy a meterme ahí, pero sí que considero que era muy importante recalcar la importancia de medir nuestro vocabulario, nuestras palabras. Luego hablaremos de esto también un poquito, pero es muy importante ver que nosotros podemos dar en herencia creencias muy limitantes a nuestros hijos, y es importante corregirnos nosotros para poder dar a ellos lo mejor. Dependiendo de las creencias, ya me meto un poco ya más en la cadena de resultados, tenemos un patrón de foco. La calidad de nuestra vida depende de ese patrón de foco. ¿Por qué? En lo que yo me estoy enfocando, eso deriva en la emoción. Esa parte, acordar, significado equivale a emoción. Yo me enfoco en algo, le doy un significado y eso automáticamente me genera a mí una emoción. Esa emoción realmente lo que se expresa en nuestro organismo es un nivel energético, porque la emoción es Energy with Motion, es esa energía en movimiento que determina mi capacidad de tomar decisiones, que podríamos decir que es esa capacidad de tener más o menos claridad mental. Y en última instancia, ¿no? Tenemos las acciones, la acción en sí. Tomo la decisión, tomo la acción, tengo un resultado. Luego ejemplificaremos cosas aludiendo a esta parte de la cadena de resultados. Pero fijaros lo importante que es el modificar o el darnos cuenta de dónde tengo puesto mi patrón de foco. ¿Dónde está el patrón de foco? ¿Que mi niño es insoportable? O quizás estoy yo que me siento insoportable porque no me sé gestionar a mí primero. Por lo tanto, mi patrón es que todo va a lo externo, que lo difícil es mi hijo que siempre está gritando, siempre está discutiéndome y me saca de mis casillas. Si el patrón de foco está ahí, va a ser muy difícil cambiar la emoción, va a ser muy difícil cambiar las acciones, va a ser muy difícil cambiar el resultado. Por lo tanto, ¿dónde está el patrón de foco? ¿Qué puedo hacer yo para cualquier situación, sea la que sea, modificarla? Cambiar, en primer lugar, mi patrón, ¿de acuerdo? Y bien, y aquí entran en escena las 5 emociones básicas que Daniel Goleman nos comenta, ¿no? El padre de la inteligencia emocional. Como veis, las 2 primeras, bueno, tenemos miedo, rabia, tristeza, alegría
y asco. Algunos autores hablan de 6 emociones básicas, que tenemos la sorpresa también, ¿no? Que la sorpresa, pues bueno, puede tocar todas las emociones. Realmente la sorpresa, bajo mi perspectiva o mi punto de vista, es la sal y pimienta de cada una. Puede haber sorpresa ligada a la tristeza, a la alegría, al asco, a la rabia o al miedo. Entonces, autores la incluyen, otros no, pero bueno, lo dejamos un poco al criterio, ¿no? Miedo y rabia son 2 emociones que nos generan estrés. Y ya empezamos a hablar un poco del estrés, porque mañana trabajará Chris esto en mayor profundidad, ¿no? Pero miedo, rabia, tristeza, alegría y asco. Fijaros, 5 emociones y todas son necesarias, si no, no existirían, obviamente. No hay positivas, no hay negativas. Cada una de ellas tiene una misión, tiene una función. Y de aquí se trata nuestra parte, esa parte de inteligencia emocional. Tenemos que ser inteligentes para saber lidiar con ellas, conocerlas y ser aliados de ellas. No ser resistentes o intentar luchar contra ellas, sino aliarnos, ¿no? Miedo, rabia, tristeza y asco realmente son desagradables. No es que sean negativas, pero tienen consecuencias desagradables para las personas. Lo negativo realmente es esa reacción que nosotros podemos tener ante esa emoción porque no soy capaz de generar un espacio de libertad ante esa emoción, que es lo que hoy Chris posteriormente os explicará. Pero todas ellas son necesarias, son útiles y sobre todo son, en cuanto a la parte de necesidad, en cuanto a nuestra resiliencia y nuestro crecimiento y aprendizaje. Entonces, es importante que tengamos esto claro antes de empezar. Y vamos a ver ahora a continuación, a ver si lo escucháis, espero que sí, un corto de Inside Out 1, la primera, ¿vale? Para poner un poco sobre el papel o de una manera más clara lo que estábamos comentando hasta ahora. Pues resulta que el cubo verde no es para reciclaje, es para verduras y cáscaras, como abono. El azul es el del reciclaje y el negro para la basura. Riley está súper rara. ¿Por qué estará tan rara? ¿Qué te esperabas? ¡Las islas están apagadas! Alegría sabría qué hacer. Eso es. Hasta que vuelva, haremos lo que haría Alegría. ¡Qué gran idea! Ira, miedo, asco. ¿Cómo vamos a estar contentos? Riley, tengo buenas noticias. Hay una liga infantil de hockey aquí, en San Francisco. Y escucha esto, las pruebas son mañana después de clase. Vaya suerte, ¿no? ¿Hockey? ¿Qué hacemos? Chicos, tú, finge que eres Alegría. Sería genial volver a patinar. Sí, claro, sería fantástico. ¿Qué era eso? ¿No te pareces Alegría? ¿Por qué no soy alegría? Ya, no me digas. ¿Habéis notado eso? Total. Algo va mal. Vamos a preguntarle. Sondeemos, pero muy suave para que no sospeche. Bueno, ¿qué tal el primer día de cole? ¿Nos está sondeando? Yo paso. Haz tú de alegría. ¿Qué? Vale. Pues bien, supongo. No lo sé. Muy hábil. Eres igualito que alegría. Está claro, aquí pasa algo. Nunca ha actuado de ese modo. ¿Qué hacemos? Hay que averiguar qué pasa, pero necesitamos apoyo. Señala marido. ¡Que corta por el centro! Está mirando. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Ya pone otra vez esa cara de tonto. ¡Le estrangularía ahora mismo! Otra señal, por favor. Claro. Riley, ¿qué tal el cole? Siempre esto es increíble. ¿Por este pasamos de aquel piloto brasileño? Quitad, yo haré de Alegría. El cole genial, ¿vale? Riley, oye, ¿va todo bien? Nos ha mandado a paseo, señor. ¿De qué va esta? Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, abuelete. No, tranqui. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. Ya lo habéis oído. Alerta 2. Escucha, no sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? Pues toma del frasco. No, pues... Aquí viene. Preparad el dedo. Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejadme en paz!
¡Fuego! Se acabó. A tu cuarto. Ahora. ¡Dedo levantado! ¡Dedo levantado! Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Vale, como habéis visto en ese corto, ¿no?, de la película del Revés 1, de esa parte de Inside Out, donde vemos esas 5 emociones manejando los mandos en el cerebro, ¿no?, tanto de la madre, del padre como de la niña. Entendemos que habéis visto la película. Si no la habéis visto, os la recomendamos. Primero la 1 y luego la 2, de la que hablaremos mañana. Y veis que en la niña no tiene, solamente tiene 3 emociones: tiene el asco, la rabia y el miedo. Alegría y tristeza no están, pero bueno, si habéis visto la película sabéis que en ese proceso han tenido que marchar a otro espacio del cerebro y no están en ese momento pilotando los mandos de ella, ¿no?, de las acciones. Como veis, los diálogos en la película serían con esa cadena de resultados que os ha explicado Miguel antes, serían esos pensamientos, aparte de patrón, ¿no? Y en función de lo que está sintiendo la niña, la madre o el padre, pues actúa, ¿no?, la emoción que sienten y tienen unas acciones determinadas, ¿no? Esa sería la secuencia que hemos explicado antes. ¿Qué ocurre? Que en la madre hemos visto que la que está dirigiendo los mandos, la que está pulsando el botón, que es el que da lugar a esa acción de la madre, a lo que dice, a lo que expresa, es la tristeza, porque la madre está preocupada, ¿no? Su patrón de foco está puesto en la preocupación, tiene pensamientos de qué le pasará a mi hija, piensa que quizá no se está adaptando bien a ese cambio de ciudad y por lo tanto es su preocupación, y sus acciones son de búsqueda, de análisis, de preguntar a ver cómo se siente y qué le pasa. En el cambio, el padre, el que está dirigiendo los mandos, es la rabia. Habéis visto que es la rabia quien está dirigiendo y al final acaba con una acción determinante, que es enviarla a dormir. ¿Por qué? Porque su patrón de foco estaba puesto en que la niña le estaba chuleando, ¿no? Detecto un alto nivel de chulería y como su foco está puesto en que me están chuleando, me están molestando, no entiendo qué le pasa y esto me da rabia, entonces su acción es totalmente diferente a la de la madre. Lo primero, lo más importante es ver, ¿no? Ver cómo esa cadena de resultados que hemos explicado antes da lugar precisamente a lo que habéis visto, a esa escena. 2 personas viviendo la misma escena con la niña y por un lado una ve la situación con preocupación, por lo tanto sus acciones, su emoción es de tristeza y sus acciones van determinadas a un resultado de averiguar qué le pasa y solucionar, y el padre un patrón de foco de rabia, de chulería, con una emoción de enfado, que al final sus resultados, sus acciones darán lugar a un resultado diferente, y es que la cena ha sido un desastre, la niña se va a dormir enfadada y triste, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de ver cómo nuestras decisiones van precedidas siempre de esas emociones. Muy importante esta peli, una película que es muy probable que hayáis visto con los niños, que incluso vuestros hijos hayan visto, o como profesores en el colegio la hayáis utilizado de forma didáctica. Es muy importante analizarla porque de la peli podemos sacar muchas cosas interesantes. Por un lado, vemos que de esas 5 emociones, solamente una es agradable y las otras 4 son desagradables. Es decir, una es la que tira del carro continuamente con nosotros, que es la alegría, la que aporta ese optimismo, la que aporta durante toda la película la parte positiva de todo lo que ocurre, ¿no? Y llegamos y nos levantamos, y esa escena que nos encanta a nosotros, con nuestro reto de la alegría, que ponemos ese vídeo por esa secuencia por la mañana, ¿no? Es decir, cada mañana la alegría se levanta, es un nuevo día, ponemos música y nos ponemos contentos porque es un nuevo día, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a lo largo del día van ocurriendo muchas situaciones que hacen que las otras 4 emociones, ¿no?,
estén continuamente lidiando con las situaciones que aparecen para protegernos, para la supervivencia, con lo cual la alegría le hace muy difícil estar continuamente luchando para sobrevivir, ¿no? Como en ese caso la percepción condiciona la realidad. ¿Qué ocurre? Llegan a la casa nueva y Alegría, y dentro de su cabeza en esa escena le está diciendo, bueno, no os preocupéis, es una casa nueva, hay posibilidades de cambiar, de hacer una habitación nueva. Cambio, otras 4 emociones detrás que le dicen, pero qué asco, animales muertos, esto está que se cae, qué miedo por la noche aquí. O sea, entonces llegan otras 4 que están bombardeando a la niña con mensajes negativos, pensamientos negativos que le hacen sentir, pues imaginaros, ¿no? Ante esa nueva situación le hace sentir mal, ¿no? Como todo eso, vemos antes lo de las creencias que explicaba Miguel al principio, ¿no? ¿Qué son las creencias? Esas creencias que llegan de padres a hijos, que llevan de vosotros a ellos. Esos son los que van creando sus islas de personalidad. Veis en la peli que ella tiene la isla de personalidad del hockey, porque bueno, le han enseñado a jugar y ella es jugadora de hockey, la isla de la familia, la isla de la amistad, ¿no? Va teniendo una serie una forma de ser, una serie de islas de personalidad en función de esos recuerdos, ¿no? Esas cosas que le van marcando, esos recuerdos esenciales, ¿no? Esas bolas que aparecen en la película que son los recuerdos, y recuerdos esenciales fundamentales que son los que le han creado un alto impacto emocional cuando ha ganado un partido de hockey o cuando lo ha celebrado con la familia, que van a las islas de la personalidad, ¿no? Para que veamos un poco cómo esta película nos ayuda a entender cómo somos, entender por qué actuamos de una forma determinada, por qué nuestros hijos actúan de una forma determinada. Es fundamental comprender cómo actuamos, y esta es una peli básica para entendernos a nosotros mismos como padres y también a los niños, de cómo actúan ellos. Y después de este seminario os animo a volver a ver la película, y si podéis verla con ellos para explicarla, porque muchos de los niños no la entienden. Entonces hacer un análisis de la peli con ellos es fundamental para que también se entienda, ¿no? Es una de las cosas que trabajamos en nuestra escuela de liderazgo. Esas bolitas, fijaros, ¿no? Esas bolas que son los recuerdos. Cada vez que hay un recuerdo algo impactante, emocionante, aparece una bola de recuerdos que se almacena en la memoria. Fijaros en la imagen donde casi todas son amarillas, ¿no? Porque son recuerdos alegres de que le van pasando a lo largo del día, todo es bonito, todo es feliz, todo es alegre, y esa es su vida, ¿no? Está alimentando con recuerdos y con imágenes bonitas y de alegría. En cambio, la imagen de abajo, cuando veis a Alegría ahí abajo con detrás todas las bolas, son muy pocas amarillas, casi todas son lila, azules, verdes, rojas, todas el resto de esas 4 emociones de preocupación, de tristeza, de asco por toda esa desestabilidad emocional que está teniendo en ese periodo de cambio. Nosotros como adultos, como padres, cambiamos de trabajo, les queremos cambiar de escuela porque para ellos es mejor, cambian de etapa, de ciclo en el cole, pasan de infantil al colegio, del colegio al instituto. Todos esos cambios de etapa que para nosotros son normales como adultos, como padres, para los niños no lo son. Ellos tienen un montón de emociones que les están intentando ayudar o salvar ante una supervivencia, y entonces les producen ese descontrol emocional, que aunque la Alegría intente sacarle algo positivo, ellos no tienen todavía esa racionalidad y en función de la etapa en la que se encuentran, pues menos, ¿no? Por eso, si desde pequeños les enseñamos esa educación emocional, la etapa de la adolescencia, incluso la de juventud, donde tienen que empezar a ver dónde quieren ir, dónde quieren estudiar, la van a pasar mejor si les enseñamos todos estos recursos, ¿no? Y con esta película de base podemos enseñarles mucho. Esta imagen que también es muy educativa, nos ayuda mucho a explicarles, ¿no?, cómo hay que controlar la tristeza. El hecho de que tenemos que aceptar todas las emociones, validarlas, que todas son buenas, es necesario. Todas son buenas, ya lo ha dicho Miguel al principio, todas son necesarias para la supervivencia, pero ojo, que el validarlas muchas veces nos hace apoyarnos en ese estado de victimismo y prolongar la tristeza demasiado tiempo. Entonces eso hace que en realidad podamos entrar en esos estados de depresión o de desánimo porque validamos el estar triste demasiado tiempo. Entonces, uno de los recursos, y que Alegría lo hace, le pinta un círculo en el suelo a la tristeza y le dice, hoy te vas a mantener aquí.
Y tu misión es no salir de este círculo, para no contaminar, no tocar todo y tener una alegría, o sea, una tristeza excesiva, ¿no? Y esa es la parte de ser inteligente emocionalmente, es decir, vale, en este momento tengo un duelo, ahora por ejemplo con todas las imágenes que estamos viviendo en este proceso, ¿no? También de las inundaciones de Valencia, los niños han visto todas esas imágenes, están pasando unos momentos tristes, pero eso no lo podemos prolongar en el tiempo, validar la emoción en ese momento, pero ayudarles a que la alegría, decían, bueno, hay personas vivas, hay mucha gente que les ayuda, la parte positiva de la solidaridad, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a comprar juntos, ¿no? Valido la emoción, pero rápidamente la alegría tiene que estar ahí para pilotar siempre ella los mandos de todo, ¿no? Bueno, y aquí os presentamos un poco los comportamientos y esa parte de utilidad que estamos diciendo, porque quizá hasta ahora estaríais preguntándoos qué utilidad tiene, ¿no? Sentirme triste, sentir miedo. Sentir miedo quizá sí que le podemos encontrar la utilidad más fácil, ¿no? Pero bueno, aquí, para conocer un poco el qué se siente. En primer lugar, las manifestaciones corporales. ¿Por qué? Muchas veces no sabemos lo que sentimos. Y los niños tampoco saben lo que sienten. Se sienten bien o se sienten mal. Pero no hay más. Bien o mal. O regular. ¿Y qué es el mal y qué es el regular? ¿No? Pues bien, para conocer las emociones, a veces es complicado saber lo que uno siente, pero las características o manifestaciones corporales que nuestro organismo desencadena, ¿no? de forma natural, nos puede dar indicaciones del qué emoción siento, ¿no? Fijaros en el miedo. En cuanto a nuestro cuerpo, el miedo tiene agitación en las piernas, tensión en los hombros, en el cuello, nos podemos poner blancos, perder esa parte de pigmentación de nuestra piel, ¿no? Perdemos color, nos encerramos, nos paralizamos, ¿no? Entonces, fijaros, entendiendo un poco mi cuerpo cómo actúa cuando siente la emoción, quizá me dé información para saber qué emoción estoy experimentando. La expresión natural, el comportamiento derivado de esa emoción, comportamiento instantáneo, ¿no? Sería el de encogerse, huir, chillar, paralizarnos o precipitarnos, preocuparnos y precipitarnos, ¿no? De hecho, por poner el ejemplo, ¿no? que decía Chris del tema de la Dana, muchas personas fallecieron por precipitarse, por actuar por el impulso de la emoción y no ser capaz de racionalizar cuál es la mejor decisión que puedo tomar en esta situación, ¿no? Ayer trabajamos con niños, precisamente esto. El qué harías si pasa eso, ¿no? Y que sean conscientes antes, esa parte de prevención. Bien, pues esa es la expresión natural del comportamiento, ¿no? Cuando sientes un miedo, si te encuentras en un callejón oscuro, pues seguramente aceleres el paso. Si ves, estás corriendo por el monte y te encuentras con dos cabras o un jabalí, pues quizá también empiezas a huir o te paralices, ¿no? Entonces, son expresiones naturales que hace nuestro cuerpo, el comportamiento natural derivado de la emoción. La utilidad, pues bueno, muchas utilidades. El miedo, como decía, quizás es una de las que más podemos intuir las utilidades que tiene, discernir peligros. Si no tuviésemos miedo, yo ahora saldría corriendo a la calle, cruzo la calle y como en las películas, se chocan todos y a mí no me pisa nadie, ¿no? Pero no, obviamente, si tengo miedo a que me atropellen, tomaré una acción mucho más racional y seguramente con mayores probabilidades de sobrevivir, ¿no? Huir de los peligros también. Detectamos un peligro, huimos de él. Proteger a seres queridos. En una situación de miedo somos capaces de darlo todo, de sacar un potencial ilimitado y tomar unas acciones que quizás sin esta emoción no la tomaríamos. Planificar y prepararse, aquí esto es importante, ¿no? Tengo miedo al futuro de mi hijo, a ver qué le depara el futuro, pues prepáralo. ¿Qué puedes hacer tú para evitar ese miedo, ¿no? El miedo obviamente siempre va dirigido, como pone ahí la temporalidad, hacia el futuro, miedo a algo que me puede ocurrir en un futuro. Pero es importante que nos planifiquemos, que nos preparemos ante esas situaciones para prevenirlas, ¿no? Y esa parte de precaución. Bien, esta es un poco el resumen del miedo. En cuanto a la emoción de la rabia, nuestro cuerpo, cómo actúa, ¿no? ¿Cuál es la reacción corporal? Pues bueno, cara roja, en el miedo perdemos color y en la rabia ganamos.
mucha energía, energía muy comprimida, una energía muy tensa, manos y piel calientes y esa tensión muscular, ¿no? Sentimos contracturas, sentimos esa tensión fuerte. El comportamiento, luchar, amenazar, elevar la voz, gesticular expansivamente, enfadarse o incluso enfrentarse, ¿no? Fijaros que lo problemático de la rabia es el comportamiento y no la rabia en sí, porque la rabia nos da un valor adaptativo, nos da una utilidad, que es defender seres y derechos, establecer unos límites, afrontar peligros, enemigos, ser asertivo, pero decir que no, que basta, competitividad, superarnos, arriesgarnos. Sin rabia no tomamos esas acciones. Pero lo peligroso de la rabia es ese comportamiento. De aquí el módulo de mañana, que trabajaremos con mayor profundidad, la pausa, para que no haya ese comportamiento y seas más consciente en la cadena de resultados de canalizar esa emoción y no actuar desde la emoción en un estado o en una batería muy, muy cargada de dicha emoción. Bien, la temporalidad de la rabia siempre surge en el momento presente, por algo que te sucede en ese mismo instante, ¿no? En ese presente. En cuanto a la tristeza, manifestaciones corporales son bastante obvias, las más fáciles quizá, nudo en la garganta, presión en el pecho, las lágrimas, tono de voz bajo, muy poca energía. La expresión natural, pues obviamente también el llorar, el querer estar solo o el buscar cariño, perder interés, ser apático, ¿no? Nos da igual todo cuando estamos en un nivel fuerte de tristeza. Utilidad de la tristeza, aunque en muchas ocasiones no la vemos, pero tiene mucha, ¿no? Esa parte la parte del duelo, ¿no? Que la psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross explica también. Asumir pérdidas, curar heridas psicológicas, pedir y dar ayuda, reflexionar, aprender de los errores, ¿no? Fijaros, ¿no? En esta parte de tristeza, de esta situación en la que estamos ahora, unos piden y otros la dan. Todos están movidos en ese instante por la misma emoción. Pero fijaros la utilidad que nos puede dar, ¿no? Nos da mucha empatía, mucha empatía. Temporalidad, normalmente, fijaros, las emociones las sentimos en el presente, obviamente, todos lo sentimos en el presente, pero vienen derivadas, la causa de la emoción viene en una temporalidad. Y esto ahora os explicaré el por qué es importante conocer esto, ¿no? Cuando tiene la temporalidad de pasado, ¿por qué están tristes las personas? Porque sienten impotencia por lo que han perdido, por la casa que ya no tienen, por el coche que ya no tienen, por el familiar que ya no está entre nosotros, ¿no? Entonces, fijaros que la temporalidad será hacia el pasado. La alegría es esa energía sin tensión, pecho, cara, una posición óptima, empoderada, ligereza corporal, con un tono de voz ágil, elevado, lindo. Bien, la expresión natural, comportamiento, sonreímos, reímos, jugamos, saltamos, brincamos, estamos de buen humor. La utilidad, pues muchas veces no utilizamos bien la alegría, porque cuando estamos alegres tenemos que sacar nuestro máximo potencial y simplemente pues solo bebemos cervezas, que está bien, ¿no? Pero cuando estamos alegres somos mucho más creativos, tenemos mucha mayor capacidad de innovación, mayor claridad mental, ¿no? Tenemos mayor motivación, mayor capacidad de esfuerzo, mucho más potencial, ¿no? Y la alegría es por lo que está pasando, ¿no? En esta emoción muchas veces nos surgen, ¿no?, las actividades que hacemos con los adultos, es la alegría, ya, pero yo puedo tener alegría respecto al viaje que voy a hacer la semana que viene o respecto a un viaje que hice en el pasado. Sí, correcto, la emoción de alegría surge en el presente. Los sentimientos derivados de la alegría vienen con esa sobrecarga mental de pensamientos. Yo puedo sentirme eufórico de pensar que me voy el viernes de viaje, o puedo sentirme muy contento por el viaje que hice hace un mes, ¿no? Pero eso ya estamos hablando de sentimientos. Cuando hablamos de emociones, es esa reacción natural, ¿no? La emoción es algo natural, que no tiene carga de nada. Surge y aparece en tu cuerpo, aparece en tu persona, ¿no? Cuando le cargamos pensamiento, ya es un sentimiento. Ya estamos potenciando sentimientos derivados de esa emoción, ¿de acuerdo? Por esto es muy importante que tengamos claro, vale, lo que estaba diciendo, ¿no? El por qué es importante saber, ¿no?, si es hacia el futuro, si es hacia el pasado. Ante el miedo y la tristeza, ¿no? Cuando somos conscientes que esos pensamientos están enfocados en algo que yo ahora no puedo controlar, en el pensamiento en sí, ¿no?, el futuro devastador que pueda haber en la educación de mi hijo o todo lo que yo he perdido en el pasado, lo que ya no tengo ahora.
el mantenernos en estos pensamientos lo que nos provoca es una inacción, porque no puedo hacer nada. Es esa parte de frustración, que ahora hablaremos un poco de ello. Entonces, ese sentimiento, esa emoción se convierte en frustración cuando obviamente no puedo tomar una acción para cambiar esa emoción. Si soy consciente de llevar mi patrón en lo que puedo hacer ahora, tomas acción, entonces la frustración se reduce. La frustración aparece en el momento en el que yo quiero algo y no puedo hacer nada por obtenerlo. Entonces yo elimino la frustración tomando acción y no una acción al azar, sino una acción en la que yo pueda ser consciente de que el tomarla me haga avanzar ante un temor o me haga avanzar ante una pérdida. Podremos hurgar mucho en esto, pero para que os contextualicéis un poco y entendáis más esto. Fijaros que vamos a hablar del presente, ¿no? Mindfulness es consciencia plena y lo iremos viendo, ¿no?, a lo largo de hoy y sobre todo ya más mañana, ¿no? La parte que os enseñaré cómo aplicar esta herramienta. Pero mindfulness lo que nos quiere traer es siempre al momento presente, porque desde el presente, desde la alegría, incluso a veces desde la rabia es cuando puedo tomar la acción. Traernos al presente es difícil cuando estamos descontrolados, cuando estamos frustrados, como decía Miguel, cuando tengo miedo, cuando tengo tristeza, ¿no? Cuando no estoy en el presente, porque rara vez nos encontramos en el presente. Nuestros pensamientos, la mayoría del tiempo, nos llevan al futuro o al pasado. Entonces, rara vez estamos en el aquí y en el ahora. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y mediante esta tabla, muy útil para poder ayudar a vuestros hijos, a los niños en las clases, a entender qué les pasa. Porque el saber la manifestación, dónde sienten la emoción en el cuerpo, dónde la sientes, enseñarles a ubicarla, qué estás sintiendo, dónde estás sintiendo el malestar, podéis enseñarles a ubicar la emoción, porque a veces puede ser combinación de varias. Porque el miedo te lleva a la tristeza o de la tristeza te lleva a la rabia. O sea, a veces dices, es que siento todo, ¿no? Muchas veces están confundidos, sienten confusión. Entonces, con preguntas podemos ir acercándonos más a cómo se sienten para saber si esa emoción que siento en ese momento me es útil. Este momento me es útil, por esa utilidad de esa emoción, como vemos aquí. ¿Es útil? ¿Es lo que necesito ahora para adaptarme a esta situación? Pues en un determinado momento sí. Primero, para asumir esa pérdida tengo que estar triste, pero no puedo estar triste un año, 6 meses, un mes, no puedo, porque eso no me va a ayudar en realidad a salir de aquí, ¿no? Y entonces es como podemos ir cambiando de emoción, ¿no? Y esas herramientas que os vamos a ir dando. Pero muy, muy importante esta diapositiva. Y aquí veis cómo esa expresión, ¿no? Cómo expresamos, esto es un complemento del anterior, cómo con Scanner hemos podido comprobar la energía localizada de cada emoción, ¿no? Cómo me siento, fijaros. Lo que decíamos antes, ¿no? Cuando siento esa rabia, toda esa parte de los puños, de la cabeza, donde está esa fuerza, esa energía para que me lleva a la lucha, ¿no? En cambio, cuando estoy triste, que dices, me siento como muerto, tengo frío, apático, mi cuerpo está, que necesitas, ¿no? Como retirarte, ¿no? Esa tristeza, ¿no? Esa parte y lo que siento la energía es en el corazón, porque realmente es donde siento peor, ¿no? Fijaros la depresión, está totalmente congelado, no tiene ninguna energía, por eso no puede levantarse de la cama, por eso cuando estamos, ¿no?, deprimidos sentimos esa necesidad de apartarnos del resto y de no hacer absolutamente nada. El amor, ¿no?, esa expansión energética por todo el cuerpo, que sería esa alegría, ¿no? El amor, en este caso, la felicidad, como veis, es la alegría. Tengo ganas de bailar, de moverme, es la expresión máxima de todo, ¿no? Y es muy, muy, muy gráfico ver esta imagen. Bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? como padres para terminar esta parte del módulo emocional, ¿no? En primer lugar, identificar nuestras emociones. Aceptarlas y gestionarlas, ¿de acuerdo? En primer lugar es identificarlas. Las aceptamos y a partir de ahí soy capaz de gestionar. Segundo, ayudar a nuestros hijos a identificar cómo se sienten. Esa parte de vocabulario emocional. Es importante, conocemos las emociones, si no es el bien o el mal. Si no indagamos en el bien está más sencillo, ¿no? Pero estoy bien, pues está la alegría manejando los mandos, pero cuando estoy mal, indagar, ¿no? Que sean capaces o conscientes de cuáles son las emociones, de cómo son sus reacciones corporales, sus comportamientos, que lo verbalicen, utilizar ese vocabulario.
3, ayudarles a ubicar sus emociones en el cuerpo y a que reduzcan su intensidad, ¿no? Con un abrazo, cogiendo sus manos, contacto visual, mostrando esa empatía, importantísimo, ¿vale? 4, hacerles preguntas para apoyarles en favorecer su vocabulario emocional. Es decir, indaguemos, ¿no? Mal, ¿por qué? ¿Qué te sucede? ¿Cómo estás? Hagamos de coach realmente, ¿no? Hagamos preguntas para indagar la causa de esos problemas emocionales. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde sientes la emoción? ¿Qué te molesta o te da rabia? Ofréceles ayuda o apoyo con esas preguntas, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿No? Necesitan sentir eso, necesitan sentir ese apoyo. Muchas veces creemos que son niños y los niños no tienen problemas, nos volvemos egoístas, los únicos problemas los tenemos los adultos. Mentira, los niños tienen muchos y muchos derivados de nosotros, así que importante esto, ¿no? Darles apoyo, empatía, mucho amor y cariño para gestionar también y conocer sus emociones. Muchas veces nosotros tenemos que aprender, ¿no? Somos los primeros que tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, a identificarlas, a saber cómo nos sentimos y a partir de ahí ayudarles a ellos y enseñarles a que ellos también lo hagan y dándoles ejemplos. Cuando tú preguntas, porque le dices, ¿y qué tal ha ido el día? Bien, ¿cómo te sientes? Pues mal, vale, vamos a intentar desgranar eso. ¿Mal qué es? ¿Tú te crees que sientes tristeza? Pues no sé, ¿no? Ellos no saben si sienten tristeza. Tú le pones el vocabulario, pero es muy útil decirles cómo te sientes tú. Mira, a mí una vez me pasó y contarles un caso en el que tú te hayas sentido como crees que se siente él, ¿no? Es decir, yo pues en el trabajo me ha pasado esto y me he sentido triste y a la vez he sentido rabia y me he comportado de esta forma. El ponerles ejemplos de vuestro día a día. Eso hará que ellos después sepan utilizarlo. O sea, porque ellos aprenden de vuestro ejemplo. Muy importante contarles cosas. Si tú quieres que ellos confíen en ti y te cuenten cómo se sienten, lo que les ha pasado, lo que han hecho, lo que no, lo más importante es que tú empieces a contarlo. Primero tú, siempre. Pues cada día, al final del día, cómo te ha ido en el trabajo, cómo te ha ido con tu familia, cómo te ha ido con las personas del trabajo, con tus relaciones, me ha pasado esto, me he sentido mal, he sentido miedo y he actuado de esta forma, me he paralizado, he sentido el miedo aquí, el pecho, tal cual hemos visto antes. ¿Cómo has sentido? ¿Qué emoción? ¿En qué lugar? ¿Cómo has actuado? ¿Y qué has aprendido de ello? Esos pasos, si tú se lo vas contando, al final ellos aprenderán también a devolvértelo. Y eso es una de las formas más útiles de poder llevarles a iniciar una conversación. Muy bien. Control de impulso. Vamos a ver esta segunda parte de comunicación, esa segunda parte de control de impulsos y esa frustración que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Y todo esto viene en la parte de la comunicación, ¿no? Una comunicación en momentos de tensión, ¿no? Pues es uno de los ámbitos más frecuentes de peligro, ¿no? De problemas, ¿no? Y es el ámbito en el que más importante destaca, ¿no? Por así decirlo, nuestro nivel de gestión emocional, nuestro nivel de inteligencia emocional. Muchas veces las comunicaciones que tomamos son comunicaciones emocionales, son comunicaciones en las que no somos capaces de controlar nuestra parte emocional, de gestionarla más que controlarla y por lo tanto nos genera un conflicto y eso nos causa muchísimo estrés. Entonces, bien, aspectos a destacar o a valorar dentro de esta parte de comunicación. Esto lo trabajamos mucho en equipos de trabajo, ¿no? Pero es importante que lo voy a contextualizar ahora en esta situación, ¿no? Bien, obviamente no hay que explicarles ahora, no es necesario tampoco la parte de comunicación no verbal, verbal o paraverbal, ¿no? Pero sí que es importante que pongamos conciencia en esto. Fijaros, cuando enviamos un mensaje, el 7% del mensaje únicamente es el mensaje en sí, es la parte textual, la parte verbal, es lo que digo, el mensaje en su texto, ¿no? La parte no verbal, nuestro cuerpo, es el 55% del mensaje y el paraverbal, que es la manera, la forma, el cómo lo digo, es el tono, el timbre, la modulación, el ritmo, es el 38%. Fijaros, los niños puede que no se enfoquen, ¿no? en lo que les estás diciendo, no le hagan caso en lo que les estás diciendo, pero muchas veces nos comunicamos sin abrir la boca, con una mirada, con un gesto, con nuestro cuerpo.
Entonces, tontos no son, no saben qué significa la comunicación no verbal, ni la paraverbal, ni les importa un pimiento realmente conocerlo. Pero le sacan la utilidad, ven tu cara y saben cómo estás. Ven tu cara y saben si estás cabreada, si tienes miedo, si estás triste. Y no hace falta que se lo digas. Entonces, la parte de nuestra comunicación no verbal, cuando nos dirigimos a ellos o a ellas, a los más pequeños de nuestro hogar, es importante que tengamos esto presente. Y muchas veces pagamos nuestra frustración con los impulsos que sentimos o tomamos dentro de nuestra comunicación con nuestros hijos. Tenemos una carga de trabajo fuerte, tenemos problemas con nuestros compañeros, con nuestro jefe, con un cliente, con lo que sea, y llegamos a casa y pagamos toda nuestra frustración con quien está allí dentro. Y muchas veces son los niños y las niñas. Entonces es importante que la parte de gestión emocional la trabajemos previa a la comunicación. Hacemos cursos extensos para trabajar precisamente todo esto. Pero para quedarnos con algo hoy de todo esto en cuanto al ámbito de la comunicación, que no quiero tampoco alargar este tema, ¿no? Pero sobre todo poner conciencia a nuestro cuerpo, no solo lo que yo tengo que decir, sino ahora hablaremos cómo tenemos que poner esa pausa importante para tomar una buena acción en la comunicación, pero muy atentos, atentas con vuestra comunicación no verbal, con lo que hacéis con la mirada, con vuestro cuerpo, con los gestos, las expresiones, no hace falta hablar. Con el cuerpo estamos dando mucha información, así que hay que tener esto muy en cuenta. Estilos de comunicación, hay 3 principalmente. Tenemos el estilo de comunicación pasivo, tenemos el agresivo y el asertivo. Creo que podéis intuir cuál es el correcto. El pasivo, muchas veces, muchos padres lo implementan. Bueno, por no discutir, que haga eso y no pasa nada, ¿no? Está en el parque jugando con los amigos, uno tira una piedra, el mío también, uno lo tire, miro hacia otro lado y no pasa nada, ya hablaré con él o con ella, no lo hablo y al final eso es recurrente y pues bueno, pues tienes un resultado, ¿no? La comunicación pasiva es aquella que no tiene realmente comunicación. En nuestro patrón de foco cambiamos el patrón e intentamos no ponerlo en aquello que me tenga que a mí provocar una conversación, una comunicación con alguien, ¿no? Obviamente, a largo plazo no nos interesa esta comunicación pasiva. A corto plazo muchas veces sí, porque la comunicación pasiva nos puede ayudar a controlar nuestra emoción. Implementar una comunicación pasiva en un momento de alta intensidad emocional puede ser muy positivo, porque esa pasividad, la inacción, te va a dar un espacio para tú poder controlar tu emoción. Entonces, medio largo plazo no nos interesa, corto plazo en muchas ocasiones sí nos interesa, ¿vale? Comunicación agresiva. La comunicación agresiva es bastante fácil, intuitiva, ¿no? Que tomamos una acción rápida, gritamos al cuarto, lo que ha pasado en el corto, que os hemos enseñado, ¿no? Acabas al cuarto, tomas la acción de una forma muy agresiva, muy impulsiva, incluso ¡pam! Cachete. ¿Cuántas veces lo hemos visto o lo hemos hecho? Muchas. Entonces, es importante la comunicación agresiva, principalmente con los niños. Desafortunadamente, se trabaja literal con el hombre, ¿no? Porque con el adulto a lo mejor no se llega a las manos, pero con los niños muchos padres creen que tienen esa libertad, ¿no? Porque es mío, como si fuese un coche, es mi niño, y hago con él lo que quiero, a tu coche no le pegas. Entonces, esa comunicación agresiva, lo que le está causando a tu hijo, a tu hija, es realmente unas creencias, acordaros, muy fuertes, limitantes y muy negativas para su crecimiento y su desarrollo. Y imitarán, porque aquí funcionamos por imitación. Somos espejos, hacemos lo que hace nuestro grupo de iguales. Y nuestro grupo de iguales con los niños, su grupo de iguales son los padres y los profesores y sus amiguitos, amiguitas. Así que la comunicación agresiva tampoco nos es útil ni a corto, ni a largo, ni a medio plazo. Y la comunicación asertiva es esa que estamos diciendo en los últimos tips que hemos dado de gestión emocional. Esa parte de escuchar, de indagar, de empatizar, de preguntar, de sentir y sobre todo de mostrar un interés por los sentimientos de la otra persona, sin juzgar, aceptando
y con un objetivo en mente, ¿no? Que es que haya un mayor bienestar, que nuestro hijo o nuestra hija se sienta mejor, yo me voy a sentir mejor, porque si doy amor lo voy a recibir, y ver el bienestar o el resultado de mi hijo o mi hija va a ser un gran regalo, ¿no? Entonces, comunicación asertiva es la que más debemos trabajar. La comunicación asertiva muchas veces, como decía antes, va a estar apoyada o ligada por una comunicación pasiva a corto plazo, pero esa pasiva va a tener una durabilidad en el tiempo muy corta. Cuanto más trabajemos, llegamos el músculo a nuestra parte mental, emocional, menos va a durar. Y finalmente podremos trabajar desde ese plano de comunicación asertiva. Varios consejos para la comunicación efectiva. Bien, mirar a los ojos, mostrar cercanía, cara de atención, postura, afirmaciones con la cabeza. Somos los más ocupados del planeta. Llegamos a casa y tenemos tantas cosas que hacer, que estamos pegaditos a esto, nuestro móvil, sí te estoy escuchando y tu hijo te está contando su problema y tú estás hablando por el chat de mamás o papás sobre la cena del viernes. No, eso no estás mostrando empatía, eso no estás mostrando que tu niño tenga la confianza para hablar contigo, porque le estás realmente despreciando. Y cuando quieras que sea mayor y tenga un problema sexual o tenga un problema con las drogas o con el alcohol y quieres que te lo cuente, no te lo va a contar, porque le has generado una creencia muy fuerte para su desarrollo. Fijaros la importancia de las creencias, es muy importante, es lo más importante. Seguidamente, no interrumpir, dar consejos con perspectiva, no dar consejos autoritarios, dar consejos con perspectiva, bajo la perspectiva de papá, bajo la perspectiva de mamá. Haríamos esto, haríamos lo otro, consideramos que esto es de determinada forma, y que vea al niño o la niña, ¿no? Que es una cuestión de perspectiva, y que vean que la perspectiva de los padres, la perspectiva siempre de mucho valor. Actitud comprometida, no juzgar ni prejuzgar, no juzgar sus emociones. No juzguemos sus emociones o los motivos que provocan esa emoción. No podemos desprestigiar o juzgar los motivos que provocan esa emoción. Acordaros, la emoción es natural. La emoción sale así. Cada uno puede tener su motivo, su perspectiva, y lo que a mí me afecta, a ti no te afecta. Y cada uno es diferente. Entonces no juzguemos eso, no demos órdenes. Eso es ataque a la autoridad, y cada uno tiene su autoridad, en su habitación, en su casa, donde sea. Asentimiento, reformular, parafrasear, un tono adecuado, preguntas. Utilizamos lenguaje positivo siempre. Siempre. No lo que no se puede hacer, sino lo que podemos hacer mejor. Y después, ver lo que nos está diciendo y ver lo que realmente nos quiere decir. Con lo que me está diciendo, ¿qué quiere? ¿Quiere más amor? ¿Quiere que le haga más caso? Realmente lo que me está diciendo puede ser absurdo, pero ¿cuál es el trasfondo de lo que me está diciendo realmente? Pues quizá necesita más de mí. Quizá necesita un abrazo. Quizá necesita que vayamos a pasear y tomar un helado juntos. No lo sé. Pero esa es la labor de investigación que debemos hacer, ir un poquito más allá siempre de lo que tenemos fácil o enfrente. Cosas a tener en cuenta, muy importantes, muy importantes. Hacer peticiones en lugar de exigencias. ¿Podrías venir ahora en lugar de ven ahora mismo? Cuando actuamos con imperativos, cualquier persona de cualquier edad le estamos tocando el ego. Todos tienen ego. Y el ego es necesario, Pero cuando utilizamos esos imperativos, los niños entrarán en rebeldía y probablemente si van, llorarán, gritarán y te harán la vida imposible, y el resultado será un caos. Si planteamos el mensaje desde otro punto de vista, vamos a tener un mejor resultado. Segundo, formular preguntas en lugar de acusar. Puede ser que me dijeras que, en lugar de ¿fuiste tú quién? Etcétera. ¿De acuerdo? Formulamos preguntas, damos la opción a que la otra persona pueda dar su argumentación, pueda dar su perspectiva, pueda explicarse. Describimos el tema de forma objetiva. ¿Has roto esto? Vamos a ver, ¿por qué lo has roto? ¿Ha pasado esto? Respuesta emocional, ¿de acuerdo? El tema es que se ha roto esto, vamos a ver por qué ha pasado y por qué no va a volver a pasar. Pero lo describamos de forma objetiva, no porque tú, porque yo y porque el vecino, no. Se ha roto esto, lo has hecho tú, adquirimos las responsabilidades, las consecuencias, y a partir de ahí trabajamos, evitamos juicios, el cuarto, evitamos juicios. Hablo desde el yo, mi opinión, mi perspectiva, lo que yo entiendo, lo que yo siento. Cuando hablamos desde nuestro punto de vista, lo que acabo de decir ahora, ¿no? Cada uno tiene sus propias emociones, y el significado
que le da a lo que le sucede provoca esa emoción y mi significado es diferente al tuyo, diferente al de tu hijo. Entonces, si hablo desde el yo, ellos también intuyen que es tu sentimiento, tu percepción y tu emoción. Evitamos los absolutos y generalizaciones. Qué importante es esto. Siempre llegas tarde. Nunca haces las cosas ahora. Te lo he dicho 1000 veces. Cuando hablamos de esas generalizaciones, esos absolutos, realmente estamos instaurando la creencia al niño o a la niña que siempre llega tarde. Y cuando tenga 53 años llegará tarde. Porque es su creencia y es su modus operandi y es lo que hará de manera inconsciente. Porque su creencia es que siempre hace tarde. Entonces los absolutismos también graban a fuego ciertas creencias. Así que mucho cuidado. Primero graban creencias y segundo ofenden al ego también. Porque uno sabe que no siempre pasa eso, ni nunca hace lo otro. Entonces siempre eso atacará al ego y saldrá en defensa propia. Bendito ego. Hay que saberlo controlar y conocer. Pero el ego es necesario. Sexto, trata los temas de uno en uno. No amontonemos las cosas, ¿vale? Si no has ayudado a recoger la mesa, no mezcles con que te has dejado los zapatos en medio del pasillo. Vamos a hablar de los temas de uno en uno, ¿de acuerdo? Es muy importante. Porque cuando acumulamos, eso aumenta nuestra sensación de estrés. Y ahí tener en cuenta que los niños también tienen que aprender a comunicarse. Si tú aprendes a hablar bien y tú empiezas a hablarle bien, él hablará como tú. Si tú gritas, ordenas y pones esa forma de hablar más agresiva, los niños también gritan, también ordenan y también tienen esa forma de hablar agresiva. Enséñale a hablar. Cuando hable de una determinada forma, enséñale estos tips. No acuses, formula preguntas, no digas generalizaciones. Entonces, aprende tú y enséñale a él a hablar también de esta forma. Muy bien. La parte de la escucha es súper importante. Escuchemos lo que estábamos diciendo hasta ahora. Escuchemos sus necesidades, indaguemos sobre ello. Y esa es la parte empática. La escucha activa es que no estoy poniéndome atención en otros aspectos. La parte empática es ir un poco más allá. Es decir, escucho de manera activa, prestando la atención, y la parte empática es lo que realmente me quiere decir, ¿vale? Con todo este mensaje, muy importante. Bien, y fijaros en la cadena de resultados dónde aparecería esa parte de mindfulness, que mañana Chris trabajará un poco más en profundidad. El patrón de foco determinaba el pensamiento, emoción, acción, acción, resultado. El mindfulness realmente lo podemos utilizar y gestionar previo a la emoción, es decir, cuando yo estoy rumiando y generando una serie de pensamientos que lo que están haciendo es incrementar el nivel de mi emoción, y después, antes de actuar, es decir, cuando siento la emoción, como puedo canalizarla, puedo cambiar mi patrón en cuanto a pensamientos con mindfulness y puedo canalizar mi emoción para reducir su intensidad post-emoción. Es decir, cuando la siento, la reduzco, esa parte de pasividad, por ponerlo entre comillas, comunicación pasiva, con uno mismo y tomamos una acción desde ahí. Y por eso lo veremos un poco mañana, ¿no? Cómo podemos utilizar esas herramientas. Pero es importante que tengamos en cuenta ese espacio, ¿no?, de libertad que vamos a tomar ahí en ese momento para no reaccionar ante esa situación, ante esa comunicación y responder de una forma consciente. Acordaros que antes hablábamos de la conciencia, ¿no? Tomar conciencia de lo que está sucediendo, de cómo me siento yo, cómo se sienten los niños, cómo podemos actuar ante esta situación, si debo comunicarme ahora, si no me debo comunicar. Pero para eso, para tomar una buena decisión y una buena acción, tengo que dar ese espacio de libertad a la mente. Muchas veces decimos, respira, ¿no? Toma la calma, guarda la calma, unos segundos para poder poner ese espacio y decir, vale, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Lo debo decir ahora? Para poder pensar unos segundos de cómo voy a responder ante esta situación, ante este hecho o ante esta comunicación. Y ahí, en ese espacio de libertad, es cuando podemos practicar esa respiración consciente que llamamos mindfulness y que podemos trabajar, y os enseñaremos mañana a cómo hacerlo de una forma más espontánea. Bien, y plan de acción, ¿no?, ante un conflicto. Bien, en primer lugar, parte emocional. Regulamos la emoción. Mañana, como decía Chris, ya lo hablaremos. Escuchamos activamente.
plantéate la respuesta, es decir, valora las posibilidades antes de actuar, analiza y actúa. ¿De acuerdo? Comunicarse de forma consciente no es sencillo, pero su práctica te ayudará a adquirir las habilidades necesarias para mejorar plenamente tus relaciones, ¿no? Y sobre todo las relaciones con tus hijos. Lo que queremos es no llegar a ese conflicto, hemos de intentarlo, pero una vez se ha creado ese conflicto, darnos cuenta que lo que está hablando por nosotros es la emoción. Solamente desde emociones bajas, tanto nosotros como nuestros hijos o con nuestra pareja o quien sea que forme parte de la comunicación, de la conversación, solo desde el mismo plano podremos actuar y analizar bien desde un espacio consciente cuál es la mejor forma de resolver este conflicto. Y a la hora de preparar la comunicación también es importante, ¿no? El prepararlas, ¿no? Si tengo que hablar sobre cualquier tema, es importante prepararlo antes, siempre, siempre. La preparación siempre es positiva, generar músculo, entrenarlo y prepararnos. Dar el espacio al otro para sentirse escuchado. Habla de cómo te sientes sobre el tema. Acordaros lo que hemos dicho todos, esto es modo repaso. Practica la asertividad y no olvides que si lo que tienes que decir no es bueno para el otro, mejor el silencio, ¿de acuerdo? No hiramos los sentimientos de la persona que tenemos enfrente, ¿de acuerdo? Entonces, a veces el silencio, esa parte pasiva, es muy importante en la comunicación. Y bien, y un poco para concluir con estos tips sobre qué podemos hacer como padres, ¿no?, ante estas situaciones. Punto número 1, escuchar activamente y empáticamente. 2, regula tu emoción, ¿de acuerdo? La tríada, ahora lo explico antes de terminar. Prepara tu comunicación, cómo, cuándo y dónde. Utiliza la comunicación positiva, el lenguaje positivo, siempre. En una comunicación siempre tiene que estar la premisa del win-win, ganar-ganar, ganamos todos en la comunicación. Cuando nos comunicamos es porque tenemos un objetivo en mente, hay que llegar a un acuerdo. Y el acuerdo siempre tiene que ser bueno para los dos. Anticípate a la comunicación, educar en consecuencia, es decir, es importante, ¿no?, que sean conscientes y que se comuniquen, ¿no? Si haces ciertas cosas habrá unas represalias, habrá unas consecuencias, entonces tú siempre vas a tener la capacidad de tomar tus decisiones, pero sabrás que con tus decisiones tendrás tus consecuencias. Entonces, si damos esa información previa, realmente nos estamos anticipando a una posible comunicación conflictiva. Porque ya le estamos dando a entender y enseñando que tiene su parte de responsabilidad en este asunto. Y sabe que si toma esa decisión, el resultado será el que será. Cadena de resultados. También hablarla con ellos. Importante. Aprender a comunicar, desde esta parte de entrenamiento, se entrena y enseña a comunicar, que es lo que estaba diciendo Chris con los niños. Y esa parte de regular la emoción, el punto número 2 de la tríada, es tan simple como poner la intención en 3 aspectos. 1, en nuestro cuerpo. Para regular nuestra emoción, como hemos visto en la tabla, la emoción repercute en nuestro cuerpo. Entonces, si soy capaz de modificar mi cuerpo, coger una postura mucho mejor, una postura más recta, una postura más empoderada, va a cambiar y va a ayudarte a regular tu emoción, va a ayudarte a cambiar esa pauta emocional. Seguidamente, pon la atención en tu patrón, en tu enfoque. ¿En qué te estás enfocando? ¿Lo que te estás enfocando está haciendo sentir más fuerte esa emoción o te está ayudando a regularla? Controla tu patrón, controla tu enfoque. Y por último, controla tu vocabulario, lo que hablas intrínsecamente y con los demás, con uno mismo y con los demás. Es decir, ese vocabulario, lo que te dices al respecto de todo esto, es lo que realmente tienes que controlar y es esa parte de decisión que sí tú puedes hacer, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis esa parte del patrón de foco como veíamos en la película, ¿no? Si tu enfoque está en la preocupación, en la tristeza, ahí es donde estará tu emoción y el vocabulario girará en torno a esa preocupación. Si tu foco está en solucionar, en no llegar al conflicto, en ver qué ha ocurrido para solucionarlo, no en qué ha pasado y qué castigo voy a poner por esto, sino en realidad lo que quiero ver es cómo vamos a solucionarlo y qué haremos para que esto no vuelva a pasar. Si tu foco está en ese punto, entonces
en tu objetivo real, tu comunicación irá encaminada ahí. Por lo tanto, tu emoción será positiva, será optimista, será alegre, donde realmente conseguirás el objetivo que quieres, que es que esto no vuelva a ocurrir, aprender de esa situación y llevar a una comunicación donde todos nos sintamos bien, que es el punto 5 de ganar-ganar, ¿no? Los dos ganaremos en esta conversación. Muy bien, y hasta aquí el módulo 1 de este seminario de Educar en Emociones. Nos vemos mañana en el siguiente módulo.